Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez nos adentramos en algo un poco peculiar, un folleto de graduación Ajá. del Colegio Inicial Ruselito, Ajá. de Los Olivos, Lima. del año 1997. Un folleto de preescolar. Ya. Pero créame, este folleto es una verdadera cápsula del tiempo. Ujú. Nos dice mucho sobre la sociedad peruana, sobre la globalización y sobre las aspiraciones de toda una comunidad. Exacto. A simple vista puede parecer un documento trivial, pero al analizarlo Ok. con detenimiento es como una ventana Sí. a la vida en Los Olivos. Un distrito lleno de energía a las afueras de Lima, en un momento crucial de la historia. Es que 1997 fue un año de grandes cambios, ¿no? Claro. El mundo lloraba la pérdida de la princesa Diana. Sí. Internet comenzaba a tomar fuerza y la globalización avanzaba a pasos agigantados. ¿Cómo se vivía todo esto en un lugar como Los Olivos? Bueno, para las familias de Los Olivos este era un periodo de oportunidades, Ya. pero también de incertidumbre. Muchos migraban desde provincias buscando un futuro mejor. Y Los Celitos se presentaba como una opción Sí. para que sus hijos se integraran a esta nueva realidad. Lo interesante es que el folleto del Ruselito no se limita a prometer juegos y canciones. Habla de dedicación integral, cultura de paz y un mundo globalizado. Cierto. No son las típicas frases que uno esperaría encontrar en un preescolar. Y esto nos habla de la visión vanguardista del colegio. Claro. El Ruselito no se conformaba con preparar a los niños para la primaria, sino que buscaba formar ciudadanos del mundo, capaces de desenvolverse en un entorno cada vez más interconectado. Y esa visión de futuro también se refleja en algo tan simple como los nombres de los niños Ajá. que aparecen en las listas de graduados. Es increíble cómo un simple nombre puede revelar tanto. Claro, las listas de graduados son como una radiografía de la época. En 1997 vemos nombres muy tradicionales. Sí. Diana, Fernando, Luis, Mayra. Nombres arraigados a la cultura peruana. Es como si esos nombres representaran la solidez de las tradiciones, ¿no? Exacto. Pero en medida que avanzamos hacia finales de los 90 y principios del 2000, aparece Kevin. Exacto. Y no solo Kevin, Mm. también Sharon, Stacy. Nombres que claramente nos transportan a la cultura pop estadounidense, a los Backstreet Boys, a las Spice Girls. La globalización invadiendo hasta las cunas. ¿Crees que los padres buscaban conscientemente nombres que sonaran más globales? Es muy probable. En un mundo globalizado, un nombre como Kevin podía ser visto como una herramienta para que sus hijos tuvieran más oportunidades, para que se integraran mejor a ese nuevo orden mundial. Es fascinante. Es como si los padres vieran en estos nombres una llave para abrirles las puertas a un futuro mejor, a un futuro más allá de las fronteras. Y esa búsqueda de un futuro diferente también se refleja en la aparición de nombres únicos, con ortografías creativas. Jasmine Schill, Kevin Christopher, Increíble. hasta Yasmil en vez de Josué. Jasmine. Es increíble. ¿Qué nos dice esto sobre la sociedad peruana de la época? Refleja una búsqueda de individualización, un deseo de que los hijos destaquen, de que tengan una identidad propia en un mundo cada vez más homogéneo. Y recordemos que Los Olivos era un distrito en constante crecimiento, con mucha migración interna. En ese contexto, un nombre único podía ser una forma de afirmar la identidad familiar, ¿no? De diferenciarse dentro de la multitud. Claro, era una forma de decir, estamos aquí, somos parte de esta nueva comunidad, pero también somos únicos, tenemos nuestra propia historia. Y ahora me salta una duda. ¿Dónde estarán todos esos niños ahora? Ajá. ¿Serán esos Kevins y Sharon ciudadanos del mundo, como soñaba el Ruselito? ¿Habrán cumplido las expectativas que sus nombres llevaban implícitas? Esa es la gran pregunta, ¿no? Este folleto nos da una pista, una pequeña ventana al pasado, pero no podemos saber a ciencia cierta qué fue de la vida de estos niños. Es como si tuviéramos un rompecabezas con algunas piezas, pero nos falta la imagen completa. Exactamente. Y esa es la magia de este deep dive. Nos invita a imaginar, a conectar con la historia a través de pequeños detalles, a reflexionar sobre cómo un simple folleto de preescolar puede hablarnos de cambios sociales tan profundos. Y hablando de cambios, si en 1997 el Ruselito ya se enorgullecía de tener computadoras, imagínate cómo habría evolucionado la tecnología en el aula. ¿Quién sabe? Quizás hoy en día los niños aprenden a programar antes de la siesta. Ja, ja, ja. Puede ser. Pero lo que sí es seguro es que la tecnología ha transformado radicalmente la educación en las últimas décadas. Me pregunto si, a pesar de sus cambios, el Ruselito habrá conservado su visión de cultura de paz y mundo globalizado. Esa es una pregunta que intentaremos responder en la siguiente parte de nuestra inmersión. Analizaremos cómo la globalización y la tecnología han impactado en la educación peruana y cómo el Ruselito se ha adaptado a estas nuevas realidades.
Retomando nuestra conversación sobre la visión del Ruselito, esa cultura de paz que mencionaban en el folleto de 1997, es interesante analizar cómo se ha adaptado ese concepto a la realidad actual. El mundo ha cambiado mucho en estas últimas décadas, ¿no? Totalmente. La globalización ha adquirido nuevas dimensiones con la llegada de Internet, las redes sociales, la tecnología móvil. ¿Cómo se enseña la paz en un mundo hiperconectado donde la información y la desinformación viajan a la velocidad de la luz? Esa es la gran pregunta. Y creo que la clave está en entender que la tecnología en sí misma no es ni buena ni mala. Es una herramienta. Lo importante es cómo lo utilizamos. Es como un cuchillo, ¿no? Puede servir para cocinar un delicioso banquete o para... Bueno, ya entiendes. Exacto. Y en el caso de la educación, la tecnología puede ser un puente para conectar culturas, para promover la empatía y la tolerancia. Pero también puede ser un muro que nos aísla, que nos encierra en nuestras propias burbujas. Pienso en las redes sociales, por ejemplo. Pueden ser un espacio para el debate, para el intercambio de ideas, pero también para la polarización, para el discurso de odio. ¿Cómo se prepara a un niño para navegar en ese mundo tan complejo? El Ruselito desde sus inicios ha promovido una educación integral, un enfoque que va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Se trata de formar personas capaces de pensar críticamente, de analizar la información que reciben, de discernir entre lo verdadero y lo falso. En otras palabras, no se trata solo de enseñarles a usar una computadora, sino de darles las herramientas para que sean ciudadanos digitales responsables, ¿verdad? Precisamente. Y eso implica enseñarles a respetar la diversidad de opiniones, a dialogar con aquellos que piensan diferente, a resolver conflictos de forma pacífica. Es decir, la cultura de paz no se limita a evitar la violencia física, sino que implica construir una cultura de diálogo, de respeto, de tolerancia. Una cultura que se extienda más allá de las aulas. Exacto. Y ahí el papel de las familias es fundamental. La educación no termina en la puerta del colegio. Los valores, las actitudes se transmiten también en el hogar, en la comunidad. Pienso en esos padres que en 1997 eligieron nombres como Kevin o Sharon para sus hijos. ¿Crees que esos padres estaban de alguna manera promoviendo una visión más global del mundo? Es una posibilidad interesante. Quizás esos padres veían en esos nombres un símbolo de apertura, de conexión con otras culturas. Y esa actitud seguramente se reflejaba también en la forma en que educaban a sus hijos. Claro, era una forma de decirles, el mundo es grande y diverso y ustedes pueden ser parte de... Y no olvidemos que Perú en esa época se estaba abriendo al mundo después de un periodo de crisis económica y violencia política. Esos nombres de alguna manera reflejaban la esperanza de un futuro mejor, un futuro más integrado a la comunidad internacional. Y hablando de integración, recordemos que Los Olivos era un distrito con mucha migración interna. Familias provenientes de diferentes regiones del Perú se asentaban allí buscando un nuevo comienzo. En ese contexto, la escuela jugaba un papel clave en la construcción de una identidad compartida. Sin duda, el Ruselito, con su enfoque en la cultura de paz y la educación integral, se convertía en un espacio donde niños de diferentes orígenes podían aprender a convivir, a respetarse, a construir un futuro común. Es como si el colegio fuera un microcosmos de la sociedad peruana, ¿no? Un lugar donde se ponían en práctica los valores que se buscaban construir a nivel nacional. Exacto. Y es fascinante pensar que a través de este simple folleto de graduación podemos vislumbrar esos procesos sociales tan complejos. Es como si tuviéramos una lupa que nos permite observar la historia desde una perspectiva íntima personal. Y hablando de historias personales, volvamos a esos niños que se graduaron del Ruselito. Esos Kevin Sharons, sus Mills, ¿qué habrá sido de sus vidas? Es una pregunta que nos intriga a todos, ¿verdad? ¿Habrán cumplido sus sueños? ¿Habrán aprovechado las oportunidades que la globalización les ofrecía? Lamentablemente no tenemos la respuesta. Pero podemos imaginar, ¿no? Podemos pensar en esos niños como semillas que se plantaron en el Rosalito y que ahora quizás estén floreciendo en diferentes partes del mundo. Es una imagen hermosa. Y aunque no podamos seguir sus pasos uno por uno, podemos al menos reflexionar sobre el impacto que la educación puede tener en la vida de las personas. Y sobre cómo la globalización, la tecnología, la cultura, todos esos factores se entrelazan para dar forma a nuestras experiencias, a nuestras identidades, a nuestras historias. Es increíble cómo un simple folleto nos ha llevado a reflexionar sobre la globalización, la educación, la identidad y hasta sobre el poder de un nombre. Pero creo que hay una lección que no podemos dejar de lado, la importancia de prestar atención a los pequeños detalles. Totalmente de acuerdo. A veces nos enfocamos tanto en los grandes acontecimientos, en las figuras históricas, que olvidamos que la historia también se construye con las vivencias cotidianas de la gente común. Y este folleto del Ruselito, con sus fotos de niños sonrientes, con sus listas de nombres que reflejan sueños y aspiraciones, es un recordatorio de eso, ¿no? De que la historia también se teje con las experiencias de familias como las de los Olivos, que apuestan por un futuro mejor para sus hijos. Exacto. Es como si este folleto nos dijera, presta atención. En estas páginas hay historias que merecen ser contadas. Hay un pedacito de la historia del Perú que está esperando a ser descubierto.
Y me hace pensar que en el fondo todos tenemos nuestro propio folleto de Roselito, guardado en algún rincón de nuestra memoria. ¿Te refieres a? A esas fotos antiguas, a las cartas amarillentas, a los objetos que heredamos de nuestros abuelos. Esos pequeños tesoros que a simple vista pueden parecer insignificantes, pero que encierran un valor emocional incalculable. Claro, esas reliquias familiares que nos conectan con nuestro pasado, con nuestras raíces, con nuestra identidad. Yo, por ejemplo, guardo con mucho cariño el cuaderno de recetas de mi abuela. Cada vez que lo ojeo es como si ella estuviera a mi lado contándome sus historias, sus secretos culinarios. ¡Qué bonito! Es como si esos objetos fueran portales a otras épocas, ¿no? Nos permiten viajar en el tiempo, revivir momentos, conectar con las personas que ya no están. Y no solo eso, también nos ayudan a comprender mejor el presente. Al observar cómo vivían nuestros antepasados, cómo enfrentaban sus propios desafíos, podamos encontrar inspiración, aprender de sus errores y valorar aún más lo que tenemos hoy. Es como si al conectar con nuestro pasado también abriéramos un camino hacia el futuro, ¿no? Exacto. Y quién sabe, quizás algún día esos recuerdos, esas historias que guardamos con tanto cariño puedan inspirar a otros, puedan conectar generaciones. Quizás nuestros propios folletos de Roselito puedan convertirse en un legado para las futuras generaciones. Sería maravilloso, ¿no? Que este deep dive, esta inmersión en el pasado, a través de un folleto escolar, nos impulse a explorar nuestras propias historias, a valorar esos pequeños tesoros que guardamos con tanto cariño y a compartirlos con los demás. Y con esa invitación a la memoria, a la reflexión y al descubrimiento nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado, al presente y el futuro a través del Colegio Inicial Roselito de los Olivos. Hasta la próxima.